Hoy es domingo, Nintenderos, y un domingo no es un buen domingo sin vuestra ración de Domingo Smash. Aparte de las sorpresas como el tráiler de Zelda Breath of the Wild 2 o Metroid Dread, tal y como esperábamos, un nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate se anunció durante el E3 2021. Kazuya de Tekken ocupará el quinto puesto del Fighters Pass 2, quedando ya un solo hueco para cerrar el plantel de luchadores DLC. Y hablando de DLCs, si queréis comprar el Fighters Pass 1 y 2 mucho más barato que en la eShop, podéis encontrarlo en eneba.com. Es fácil, rápido y seguro. Además, también podéis vender vuestros juegos físicos y conseguir 5 euros extra para gastar en Eneba. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. Y ahora, sin Nintenderos, poneos cómodos y dad a me gusta. Suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis nada sobre Nintendo y Smash Bros. ¿Preparados? Comienza Domingo Smash. A pesar de no haber recibido una invitación, Kazuya se ha ganado a pulso la entrada en Smash a base de lanzar enemigos por un precipicio. Al igual que Street Fighter y Fatal Fury, Tekken se ha hecho un hueco en el plantel con Kazuya. Aunque su presentación fue breve, Sakurai tuvo tiempo de mostrar la mayoría de sus movimientos, demostrando que había conseguido calcar la jugabilidad de Tekken en Smash. En general, la recepción de este personaje ha sido buena. Muchos jugadores se alegraron de que Tekken tenga representación en el juego, más allá del traje Mii de Heihachi. También ha habido quienes sentían cierto sabor agridulce por incorporar otra vez un personaje de lucha a un juego de lucha, cuando la gracia y magia de Smash reside en que cualquier cosa puede convertirse en luchador, desde tu entrenador personal hasta una planta. Desde aquí nos alegramos por la llegada de este icónico personaje, pero viendo ya los huecos que ocupan Ryu, Ken y Terry, habríamos preferido otro tipo de luchador más original como Crash Bandicoot, para expandir la variedad de luchadores. Eso sí, parece que esta vez Sakurai se ha preocupado en hacer de Kazuya un luchador muy especial. Vamos a retroceder al Domingo Smash anterior, donde os dijimos nuestras predicciones sobre el próximo luchador de Smash. La segunda es que Lloyd se mantenga como traje, pero con un pero. Normalmente la oleada de trajes viene condicionada por el luchador que se presenta. Por ejemplo, con Sephiroth se incluyeron personajes de Final Fantasy VII y con Joker trajes de la saga Persona. Así que el próximo luchador podría estar relacionado con la saga Tales of, como por ejemplo Alphen, que es uno de los protagonistas de Tales of Arise, o quizá Bandai Namco en general. En ese caso podríamos tener incluso un personaje de la saga Tekken, que en nuestra opinión sería muy parecido a los de Street Fighter. No es fácil tener en cuenta los cientos de luchadores que pueden entrar a formar parte del plantel, aunque nos alegramos de haber incluido la saga Tekken entre los posibles y que finalmente haya aparecido en el Nintendo Direct. Así que tan mal encaminados no estábamos. Pensábamos esto porque el último traje que faltaba por entrar desde Wii U era el de Lloyd Irving, y al igual que Tekken, Tales of Symphonia era una saga de Bandai Namco. Así que es por esto que creemos que durante la presentación de Kazuya, el próximo día 28 de junio volverá el traje de Lloyd a Smash Bros. Ultimate. Y exacto, el próximo lunes 28 de junio, a las 4 de la tarde, hora española, tenéis una cita con Masahiro Sakurai, en la que nos mostrará a fondo las habilidades de Kazuya. Ya tuvimos un breve repaso en el E3, aunque fue difícil de asimilar por lo rápido que iba. Se nota que Sakurai necesita hablar largo y tendido sobre los personajes. También debería lanzarse una nueva actualización del juego, aunque viendo el historial de las últimas que se han lanzado, no esperamos nada grande. Simplemente corregir fallos menores, adaptar los escenarios al nuevo personaje y añadir además los nuevos espíritus. No sabemos si Sakurai tendrá algo más que decir respecto al Fighters Pass, o si se esperará a comunicar el destino de Smash Bros. Con la presentación del último luchador. Lo que nosotros sí esperamos es que nos muestre los amiibo de Steam y Min Min, que estamos deseando verlos.
vamos a tomarnos un momento para apreciar lo creepy que puede llegar a ser la introducción de Kazuya. Para los que no conozcáis la saga Tekken, este momento está inspirado en el final de Tekken 7, donde Kazuya lanza a su padre Heihachi a la lava. Podría considerarse una historia de venganza, y eso es lo que ha querido parodiar Sakurai, sacrificando varios personajes del plantel de Smash. Pero parece ser que no es casualidad la elección de sus víctimas. La primera de ellas es Ganondorf, que creemos que ha sido elegido porque es el que más parecido físico tiene con Heihachi. Quizá Incineroar hubiese pegado más, pero no es humano, y al ser de tipo fuego, la lava no le afectaría tanto. En cuanto al resto, Pete de Kid Icarus, Captain Falcon de F-Zero y Min Min de ARMS pueden corresponder a sagas que el fandom está esperando a que Nintendo reviva, pero que por ahora están muertas. El caso de Marth puede ser bastante especial. Quizás sea un mensaje de Sakurai diciendo que se acabaron los personajes de Fire Emblem, y menos mal. Por último tenemos a Kirby, que para hacer la gracia sobrevive como último sacrificio. Y es que este personaje se libra de todas, y nos parece normal por lo mono que es. Queremos hacer mención especial al pisotón de Kazuya y King K. Rool, parodiando la intro de uno de los juegos de Tekken. Como todos sabréis, Masahiro Sakurai es el creador de Super Smash Bros. Ultimate y recientemente ha compartido en Twitter su última creación de estudio de videojuegos, una especie de shooter donde controlamos una nave que tiene que acabar con un extraterrestre y sus crías. Según ha comentado, cuando al enemigo le queda poca vida, lanzará un poderoso cilindro morado y la música comenzará a acelerar. Nos resulta bastante irónico que un creador de videojuegos se ponga a crear juegos en su tiempo libre. No sabemos cómo le quedan ganas. Y esto ha sido todo por hoy, Nintenderos. Suscribíos al canal y no os perdáis los últimos vídeos de detalles y secretos de Nintendo. ¡Feliz semana a todos! Un saludo y... ¡Falcon!